Me llamo Tomás Mazón, soy aficionado a la historia y soy autor de la página web rutaelcano.com, dedicada a la historia de la primera vuelta al mundo. Eso además lleva asociado pues, que tenga unas cuentas en las redes sociales de Twitter, de Facebook, que tienen mucha actividad. Eso ha sido algo que a mí me ha sorprendido, ver que es un tema de la primera vuelta al mundo que a la gente le ha gustado y en fin, pues muy contento con eso. También ahora recientemente he puesto en marcha otra página web en colaboración con Ignacio Fernández Vial y Guadalupe Fernández Morente, que son dos grandes expertos de la historia de los navegantes españoles, ¿no? Y se llama así, marinosdescubridores.es. Y bueno, ahí estamos trabajando para que cada vez tenga más contenidos y ahí difundamos las expediciones españolas de descubrimiento, en fin, con bastante profusión, ¿no? Vamos a ir entrando a un montonazo de expediciones. El índice que tenemos es increíble. Pero bueno, esta de la vuelta al mundo de rutaelcano.com, pues la verdad es que ha sido un trabajo en el que he ido poco a poco añadiendo más contenidos. Ahora ya tiene una estructura grande, es una web ya muy desarrollada y bueno, pues contento de ver también la evolución de visitas que ha tenido y todo esto, que en fin, a mí me está trayendo un montón de satisfacciones la página esta. Bueno, la idea de crear la página web fue algo que vino como algo de manera improvisada. Yo simplemente soy aficionado a la historia de España en general. Y descubrí en un podcast que se hablaba de esta expedición, el podcast de Memorias de un Tambor. Descubrí la historia y me quedé asombrado, y además ahí él contaba que existía el derrotero original, es decir, el diario en el que se iban dejando registro de por dónde creían estar. Entonces tuve curiosidad de localizarlo y al verlo, entonces tuve la curiosidad de saber cuál era la precisión que manejaban estos marinos, ¿no? Empecé a cotejar las posiciones con Google y me di cuenta de que era altísima. O sea, yo me quedé admirado de ver cómo aquella gente con los medios, estuve investigando a ver de qué manera ellos se orientaban para conseguir esas precisiones. Vi que era muy rudimentario, pero que aún así ellos eran muy buenos porque conseguían precisiones altas. Entonces, todo esto empezó en mí a crear una sensación de admiración por aquellos marinos, ¿no? Y cada vez por querer aprender más de ellos y saber cuál fue la realidad de aquel viaje. Eso me fue atrapando poco a poco y bueno, yo al principio había creado ese mapa en Google en el que día a día iba poniendo las posiciones diarias y mi idea era simplemente terminar eso, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que decidí publicarlo, estaba en mi ordenador, digo, esto, no sé, creo que es algo que está bonito para que la gente lo vea. Y cuando lo hice público, enseguida tuvo una difusión muy amplia, que me sorprendió muchísimo. Y entonces ya tuve la iniciativa de crear la página web, pues simplemente para que tuviera visibilidad ese mapa y poder desarrollar algunos temas un poquito más extensamente sobre la expedición. Pero el hecho de ver la respuesta tan buena de la gente de todo este contenido siempre ha hecho que en mí no decaiga el interés por investigar. Además, investigando la historia, mi manera de abordarla ha sido buscando siempre las fuentes primarias, las fuentes archivadas. Y es algo que yo ahí he descubierto para mí una nueva faceta que desconocía que a mí me gustaba, ¿no? Que es precisamente esa, ¿no? La de leer los textos antiguos, buscar en ellos todos los detalles, comparar lo que se dice en uno respecto a lo que se dice en otro, que a lo mejor hablan de la misma circunstancia pero en diferentes términos y parece que no casan a veces las versiones de uno y de otro. En fin, la historia y las fuentes que hay sobre ellas son tan amplísimas. Un viaje de 3 años en el que pasa mil aventuras y 1000 cosas, con una cantidad de fuentes tan enorme como tiene,
pues da de sí para poderle dedicar años, ¿no?, de trabajo y de estudio y bueno, yo la verdad es que para mí esto ha sido una cosa que me ha ido viniendo he encontrado en ello una motivación para seguir siempre tratando de saber qué pasó, ¿no? Y es una cosa preciosa, ¿eh? Cada vez que descubres algo nuevo o te encuentras con, pues mira, aquí lo que pasó al final resulta que fue lo que creo yo que terminó pasando en base a las diferentes fuentes es esto, y esto yo no lo había leído en ningún sitio, pero en las fuentes terminas dándote cuenta de que eso pudo ser así. Eso es una satisfacción, ¿no?, grande. Bueno, eso, a ver, eso está feo que yo lo diga, ¿no?, pero sí, es cierto, es verdad. Sí, sí. Bueno, ahora mismo en Google uno busca primera vuelta al mundo y el primer resultado que sale es el de la web de Ruta Elcano, ¿no? Y muchos colegios, muchos centros de enseñanza me han escrito simplemente para que supiera que habían utilizado la página web para enseñar a sus alumnos, los profesores. Sí, se me ha ido... He ido recibiendo a veces, pues, mira, una que a mí me dejó sorprendido, de la comisión del 5º centenario, me llamaron este verano para que les acompañara ante los medios de comunicación a tratar de a la prensa motivarla, ¿no? Motivarla a escribir y hablar de la historia de la expedición. Ese es un factor importante, ¿no?, que la historia es tan buena que lo que hay que hacer es divulgarla y difundirla, porque la gente cuando descubre que eso ha pasado se queda asombrada, ¿no? Entonces los medios de comunicación ahí tienen un papel importante que hacer y bueno, pues sí, efectivamente la comisión del 5º centenario me pidió que les echara una mano en ese sentido, lo cual fue para mí pues una honra, ¿no? Pero bueno, lo más bonito siempre es cuando te escribe un profesor o alumnos de algún sitio y te dicen que pues te das cuenta de que a lo mejor hay 300 o un colegio o un instituto que han estado trabajando con la página web, se la han estudiado. Te invitan incluso, a veces me han invitado de varios sitios, de institutos y tal, para que fuera, a lo mejor han hecho jornadas dedicadas a la vuelta al mundo. Y vas allí, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Ver ahí a todos los chavales, que es un tema que les ha terminado gustando, ya no solo en España, en Argentina, en otros sitios del mundo también, a través del Skype y cosas de esas hemos estado en contacto, en fin. Es lo que decía, te trae muchas satisfacciones esto, y todas inesperadas, pero la verdad es que sea una referencia, pues es un gustazo, ¿no? Hay cosas en las que yo me he esforzado en que sea una referencia, o sea, no es algo que yo busque, ¿no?, pero he procurado que la bibliografía sirva de base para quien quiera estudiar la historia de la expedición, por ejemplo, ¿no? Ya no es cuestión de lo que yo diga sobre la historia, es poner al alcance de cualquiera de manera sencilla una cantidad de fuentes que hombre, no tiene todo el mundo por qué estar familiarizado en la manera de encontrarlas y de localizarlas o incluso de leerlas. Hace falta una transcripción, una persona que se haya molestado en transcribir ese texto antiguo que no tienes por qué saber leer, ¿no? Entonces yo he procurado hacer accesible eso en la página web, que sirviera para eso. Eso ha dado muchísimo trabajo, pero bueno, yo creo que es uno de los factores que la convierten en atractiva. A lo mejor estoy equivocado y lo que la gente prefiere ver son los mapas y toda esta parte que es más visual. No lo sé, de un modo u otro, la verdad es que yo creo que sí, el trabajo de la web termina resultando atractivo. Tiene, no sé, ahora mismo al día recibe más de 1000 visitas, o sea que yo pensaba que esto lo vería alguien de vez en cuando y este nivel que ha alcanzado a mí me tiene sorprendido y la verdad que muy contento, claro. Sí, bueno, a ver, el tema este del documento de que bueno, me topé en el archivo digital del archivo de Torre do Tombo de Lisboa, con el documento que era el testimonio de uno de los grumetes que huyó en Timor, ¿no? Eso se le dio mucho eco en los medios de comunicación. Yo creo que quizá además porque era un documento que ya estaba, en fin, no era un descubrimiento como tal, no era en fin, estaba ahí archivado, catalogado
estaba escaneado, cualquiera lo podía ver. Y había incluso unas transcripciones publicadas en portugués, aunque sí es verdad que hace ya mucho tiempo. El problema que había con ese documento es que no se había dado a conocer. O sea, yo aquí en España nunca leí nada sobre el contenido de ese documento. Aparecía citado en la bibliografía de ciertas obras, eso ya después con el tiempo te pones a buscar, ¿no? A ver, esto por qué no ha salido. Y encuentras alguna vez que sale citado como referencia, pero el contenido no lo había visto. Entonces en el contenido ves cosas que se tenían por inciertas hasta que ese documento te lo lees. Por ejemplo, pues yo qué sé, ¿de dónde era el capitán Juan de Cartagena? Pues la única fuente que te dice que era un caballero de Burgos es el testimonio de Martín de Ayamonte. Sabíamos que la nao Victoria, cuando salió de las Molucas para volver a España, estaba en muy malas condiciones. Lo sabíamos por la carta del Cano al emperador diciendo que la nao estaba tal de bromas como Dios quería. La broma es un molusco que se come la madera, ¿no? En contacto con el agua de mar. Bueno, pues Martín de Ayamonte además decía que la nao cuando estaba en Timor daban a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. O sea, te muestra muy a las claras la situación tremenda que se estaba viviendo en la nao al otro lado del mundo ya. O sea, todavía les faltaban 7-8 meses para llegar a España. La rotura de la nao Trinidad. La rotura de la nao Trinidad también te da el detalle de cómo se había roto, que se había roto la quilla y se había hecho un agujero al lado, no sé qué. En fin, es un documento que te aporta información muy buena. O sea, son muchos los datos que te amplían la información de la historiografía conocida del viaje y no entiendo por qué esa información no se estaba difundiendo ni se estaba contando en la historia que todos contamos del viaje, ¿no? Entonces, por eso fue un documento importante, para mí al menos, porque, vamos, sí, es que no se trata solo de tener un documento catalogado, archivado y transcrito en 1920 o en el 86, es que eso hay que difundirlo, se tiene que conocer, hay que darlo a conocer, no vale con referenciarlo en un índice de fuente bibliográfica, hay que leérselo, hay que difundir lo que contiene y esta es la parte en la que ahí he tenido algo ya yo que ver, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que luego en los medios de comunicación se ha tratado bien el tema en el sentido de que nadie ha dicho lo que no es, todo el mundo ha dicho ciertamente pues, que era un documento que ya era conocido, ¿no? Pero se ha puesto en valor y la información que contiene, pues mira, ahora en la página web los primeros días, al tercer día de dar a conocer esta cuestión ya se había descargado 70.000 veces, ¿vale? Con lo cual, pues fíjate, ya, pues mira, una satisfacción que la historia de la expedición se haya enriquecido con el relato de Martín de Ayamonte, pues es algo que sí, a mí yo estoy contento de ello. Cosas que te has encontrado. Cosas que me he ido encontrando que a mí me han llamado la atención, ¿no? Bueno, acerca de documentos que así en especial me han llamado la atención cuando he ido localizándolos, pues hay bastantes, ¿no? Y sobre todo los que están en Lisboa. O sea, es como que aquí en España conocemos poco la documentación que se guarda en el archivo de Lisboa. Necesitamos dedicarle tiempo a esa documentación que hay ahí. Aquí en España parece que hace falta darle un empujón al conocimiento de la documentación archivada allí. Hay documentos que son increíbles. Está una carta que escribía el rey enemigo de la isla a la que llegaron en las Molucas los españoles, la isla vecina de Ternate, que ya comerciaba con los portugueses y con el clavo, con las especias, ¿no? Entonces enviaba al rey de Portugal hacia Malaca, mandaba una carta avisando de la llegada de los castellanos. Esa carta está escrita en el idioma malayo, pero con la caligrafía árabe, ¿vale? Pues es una carta que es una preciosidad, ¿no? No sé lo que pone, también es verdad. ¿Vale?
Pero hay otras muchas que son buenísimas, ¿eh? Ayer estaba tratando de descifrar lo que ponía en una carta que mandaba el rey de Portugal a su embajador en Castilla, nada más que volvió la nao Victoria, que bueno, tiene dos cartas importantes. En una pide grandes castigos para Elcano y su gente y que le sea devuelta la carga que tiene la nao Victoria, que se les sea entregada a Portugal, porque eran ellos los que se creían con todo el derecho, y solo ellos, de comerciar con la especiería. Yo esa carta no la he visto referenciada por ahí, yo la encontré en Torre do Tombo y para mí fue leer aquello una sorpresa, ¿no? Y lo mismo esta otra que me refiero, que habla de los apresados en Cabo Verde. El rey de Portugal le dice a su embajador lo que ha dispuesto a hacer y lo que tiene que contar aquí en España acerca de los apresados en Cabo Verde. Dice que va a soltar a la mayoría de ellos, pero que hay 3 que vamos a decir que se han huido y que hasta que no los juntemos a todos no los mandaremos a España. Efectivamente, uno luego va a las cuentas del salario de la gente que volvió y hay 3 expedicionarios de los que quedaron en Cabo Verde que volvieron mucho después del resto. En general 9 volvieron a los 37 días y 3 volvieron al cabo de 5 meses y 22 días. Bueno, pues hay una carta en Portugal en la que el rey de Portugal ya está hablando de eso. En fin, hay un montón de detalles y de fuentes así que cuando a lo mejor por sí solas no te aportan más que un párrafo de información buena, ¿no? Pero eso unido con el resto de lo que ya conoces de la historia de la expedición, pues te crea un marco ya completo, ¿no? de las circunstancias que pasaban. Y bueno, eso ahí siempre habrá puntos abiertos y temas que no queden cerrados ni que queden mencionados, pero son muchas las fuentes que hay y el nivel de detalle en muchos aspectos es alto y eso es un gustazo, ¿eh? Sí, muchas veces se dice, ahora mismo vamos a cualquier librería y varios libros van a decir que Elcano tomó la ruta portuguesa para volver desde la especiería. Y eso no es así. Volvió por el hemisferio portugués, que no es lo mismo. La ruta que hizo Elcano fue de hecho muy arriesgada porque era la primera vez que se navegaba en el Océano Índico en las latitudes por las que Elcano navegó. Nadie antes había ido por ahí. Él quiso ir por ahí demostrando una audacia increíble, por 2 motivos. En primer lugar, él necesitaba viajar donde los portugueses no estuvieran ellos, no hubiera riesgo de que le apresaran los portugueses, ¿vale? Él estaba penetrando en el hemisferio portugués del Tratado de Tordesillas, estaba vetado. Si le encontraba un barco portugués, lo normal es que entablara combate con él o capturara o lo que fuera. Entonces ese riesgo Elcano lo quería evitar porque ellos estaban débiles, no estaban para luchar, ¿no? Tenía noticias de que estaban yendo a las Islas Molucas, a la especiería, una armada. Entonces acuciaba salir de allí. Y por otro lado estaban en pleno invierno, era diciembre, y en invierno, en esa época, toda la zona de Indonesia está afectada por el ciclo de los monzones de invierno, que mueve vientos en dirección pues, al sureste, ¿vale? Es decir, los vientos le habrían llevado más hacia el Pacífico que no hacia África. Así que Elcano dijo, bueno, pues para salir de esto yo lo que voy a hacer es navegar de momento hacia el sur. Y navegando hacia el sur, espero alcanzar una latitud en la que me empiecen a entrar ya vientos que me lleven al Cabo de Buena Esperanza. Él no podía ir por la ruta portuguesa ni aunque hubiera querido, porque los vientos le eran contrarios en ese momento. Tendría que haber esperado unos meses a que entrara el monzón de verano. Pero como sabía que esos vientos que venían desde la India y desde Malaca hacia las Molucas, si él navegar contra ellos le era imposible, pero si esperaba en las Molucas, lo normal es que esa armada portuguesa los aprovechara para llegar allí. Así que tenía que irse. Y la manera de irse era o volver por el Pacífico o intentar esto
que fue una marchada impresionante de tratar de atravesar el hemisferio portugués sin tocar tierra. Porque eso es lo que le da a la gesta del Cano su verdadera magnitud, que se planteó dar la vuelta sin tocar tierra hasta España, desde el otro lado del mundo. Eso es algo increíble. Eso es lo que pasa. Eso es lo que a mí me ha hecho que el gusto por esta expedición nunca haya terminado tampoco, porque es que cada vez que descubres algo les admiras más. Dices, pero ¿cómo es posible que esta gente fuera capaz de esto con este nuevo condicionante del que ahora te das cuenta que tenían también, ¿no? El viaje es una gesta española, claro que sí. Gesta española con colaboración de personas de otros territorios, pero no por ello es menos española, ¿no? Magallanes fue una persona que, aunque había nacido en Portugal, había peleado con su rey le dejó marchar a otro reino porque ya, en fin, habían roto las relaciones, no querían saber nada ya del uno de otro, y Magallanes pidió permiso para salir del reino, vino a Castilla y con esa idea que traía, pues el rey de Castilla enseguida le organizó la armada, ¿no? Él en su testamento incluso quiso castellanizar su nombre ya para él y para su linaje, ¿no? Pero bueno, independientemente del tema de Magallanes, en esta expedición más o menos el 66% de la gente era española y el resto, que no es un porcentaje bajo, eran extranjeros. Genoveses, había muchos genoveses, franceses, algún inglés, irlandés, alemanes, los bombarderos eran alemanes, en fin, se buscaba gente que fuera buena en su oficio. El Cano fue uno de los oficiales a los que se les preguntó antes de partir si estaba contento con la gente que llevaba en el barco, ¿no? Y contestó que sí, que eran gente que había sido seleccionada por su capacidad. Así que quizá fue una de las claves del éxito, o no lo sabemos, porque los españoles por sí solos también eran muy buenos. Pero aquí se juntó un equipo en el que, desde luego, cuando faltaba alguien, quien le sustituía era igual o mejor. Eso fue así. Y no creo que tenga nada que ver la nacionalidad, pero sí la cualificación. Y aquí se buscó gente buena. Y eso, evidentemente, fue una de las claves, la capacidad de la gente para que todo esto llegara a término. En cuanto a la nacionalidad de la expedición, no hay tema. O sea, la expedición se organizó por la corona castellana, con armadores que participaron. Cristóbal de Haro, el factor burgalés, participó con me parece que era un 20% aproximadamente del importe de la armada, y en fin, por ese sentido tampoco hay más discusión. O sea, quien la pagó y quien corrió con el riesgo de generarla fue la corona española. Y bueno, y lo que pasa es que hay veces que no se entiende que Sevilla, que es donde todo esto se organizó, era una ciudad por entonces muy cosmopolita, que atraía a muchísima gente de todas partes, porque era donde se organizaban todas las armadas para las Indias o para cualquier otro sitio de armadas de descubrimiento. Yo creo que además debía encontrar a la gente ciertas mejoras respecto a lo que pudieran conseguir en Lisboa o en Portugal. Pienso, eso es ya una opinión mía, porque había aquí mucho portugués. O sea, había mucha gente portuguesa que prefería venir a Sevilla a trabajar al amparo de la casa de contratación o esperando enrolarse en cualquier expedición. Entonces eso me da que pensar, ¿no? Pero bueno, sea así o no, la cuestión es que se juntó mucha gente buena y eso seguro que fue clave en el éxito de la expedición. Sí, bueno, a ver, sobre las charlas y todo esto que cada vez más me piden acudir, ya es algo que no soy capaz de asumir lo que la gente me demanda, la verdad. Pero bueno, dar estas charlas a mí me supone una motivación, ¿no? Porque busco que sean para mí una motivación. A ver, desde luego ir al Archivo de Indias, hablar de los documentos, de la historia de la expedición, eso es una satisfacción enorme. Pero bueno, yo tenía vía libre para hablar allí de lo que fuera, ¿no? Y me gustó hablar precisamente de las fuentes y de la documentación archivada allí, ¿no? Y de qué encontraba en ella que me hacía a mí admirar a
a los marineros, ¿no? A los tripulantes. El otro día di una en Alicante, que no fue una conferencia, fue una mesa redonda y disponía de media hora. Pero bueno, en media hora, ¿qué cuento en media hora? Y bueno, pues se me ocurrió contarlo argumentándolo todo con la carta del Cano, ¿no? Digo, pues el primero que tuvo este problema fue el Cano, así que voy a apoyarme en lo que el Cano dijo y la cuento a través de la carta del Cano. Procuro, cuando hablo de esto, tratar de empatizar con la tripulación, con la gente que allí estuvo, tirar mucho de citas textuales, de lo que ellos mismos dijeron, y creo que esa es la manera que la gente percibe la historia como más veraz, ¿vale? Eso le aporta un valor añadido a todo esto. Luego, además, esta historia, con todos estos matices y estas heroicidades que encontramos y estos dramas que encontramos cada día, ¿no? Pues claro, es una historia que llega mucho. Y cuando te cuenta lo que siente una persona que está allí pasándolo mal, y en fin, son experiencias duras, y que alguien te abra los ojos a que aquel marinero que estaba sufriendo contó esto de aquello, pues yo creo que gusta mucho, como no puede ser de otra manera, ¿no? En fin, utilizar eso para contar la historia creo que es lo que a la gente más le gusta escuchar, no que uno le cuente la historia o tal, porque al final no sabes si eso es la realidad o lo que esa persona que habla interpreta sobre lo que ha leído. Así que es como me gusta a mí tratar la historia, ¿no? Con la profusión que por suerte tenemos de fuentes, pues tratar de utilizarlas todo lo que puedo. Sí, pues estoy ya terminando el texto final de un libro sobre la expedición, El Cano Viaje a la Historia, es como se va a llamar. Y porque es un doble sentido, ¿no? Es un viaje que hago yo hacia la historia del Cano y es también ensalzar la idea del Cano de querer hacer un viaje que sabía que le iba a llevar a entrar en la historia. Ese matiz, comprender que el Cano hizo lo que hizo por entrar en la historia, es un matiz que creo es exactamente ajustado a la realidad. Yo creo que ese fue el alimento verdadero de aquellos marineros para terminar el viaje, ¿no? Que eran los primeros en dar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, he terminado escribiendo un libro al que le he dado muchísimas vueltas, llevo ya más de un año con él y cuento con que salga ya a la venta pues en el mes de mayo, espero que a primeros. Y bueno, el libro va a ser lo que decía ahora hace un momento, va a ser contar la historia tratando de que sean los marineros y las propias fuentes que hay sobre la historia quienes nos la narren, ¿vale? Que lo que yo escriba sea la argamasa que une todas esas citas que va a haber. Va a haber una profusión de citas alta porque creo que es la manera más veraz de contar la historia, ¿no? Entonces voy haciendo una selección. A ver, hay episodios en los que son muchas las fuentes que hay, ¿no? Hay gente que piensa que se lee la relación de Pigafetta, famosa, y poco más va a poder saber acerca de la historia y, en fin, está equivocada, ¿eh? O sea, la relación de Pigafetta es una más de lo que hay, es increíble. Entonces, muchas veces tú tienes varias opciones de las que tirar si quieres contar un episodio del viaje, porque hay un montón de fuentes en las que basarse. Pues trato de elegir la que me sea más cautivadora, o la que me aporte algo más, ¿no? Hago hay un trabajo de muchas notas a pie de página, pero en fin, no te van a molestar en la lectura porque se va a tratar de referencias bibliográficas de dónde he ido tomando los datos que cuento cuando no me paro a detallar exactamente el texto de la fuente, ¿no? En fin, creo que va a ser un libro que resulta emocionante. Yo hay veces que ahora releyéndolo ya para dejarlo terminado, pues lo veo como muy evocador, ¿no? Creo que es un libro que puede gustar a cualquier persona experta que sepa ya del viaje o al público en general que lo descubra por primera vez. Entramos en la profundidad de la historia en determinados puntos, de una manera poco tratada hasta ahora.
hablando de ciertas cosas que no es común oír escribir o lo que sea, ¿no? Y dejo unos anejos en los que bueno, trato de aportar para la persona que quiera seguir profundizando, pues que tenga ahí de dónde tirar y en fin, se encuentre una parte del camino ya recorrida ahí, ¿no?